Hola amigos, bienvenidos a su programa de Reavivados por su palabra. Hoy estaremos cerrando el corto pero sustancioso libro de Ruth. Así que los invito a que, como siempre, nos acompañen a orar y de esta forma podamos estudiar nuestro texto. Buen Dios, rogamos tu compañía al estudiar el libro de Ruth capítulo 4 y que nos permitas ver cómo Ruth, siendo extranjera, recibió el trato que se le daba a los israelitas y al mismo tiempo cómo una, podríamos llamarle, aventura que aparentemente no iba a tener un buen fin, terminó siendo tu excusa para de allí, de la descendencia de Ruth, sacar la descendencia del Mesías. Así que está con nosotros en Jesús. Amén. Ruth capítulo 4 nos lleva y nos continúa la historia de Boaz y de Ruth. Boaz le había dicho a Ruth que él quería aceptarle la propuesta de redimirla a ella y por extensión el territorio que la acompañaba. Y al mismo tiempo le dijo Boaz a Ruth que necesitaba esperar un poco porque había un pariente que era más cercano y que por lo tanto, según la ley, él era el que tenía la responsabilidad de redimirlos, pues de redimirla a ella, a Ruth. Entonces Boaz le dice, yo voy a hablar con él, a ver qué me dice, pero esperemos a que él me diga que no, de esta forma yo me podría casar contigo. Entonces en el capítulo 4 se nos dice que Boaz se acerca al pariente, habla con él y le dice, mira, ha regresado Noemí, está vendiendo el terreno que perteneció a nuestro hermano Elimelech, así que como tú eres el pariente más cercano, tú deberías ser la persona que lo redima. Pero si no vas a redimirlo, házmelo saber para de esta forma entonces yo ejercer ese derecho. El pariente dijo, yo lo redimo, pero vos le dice, si adquieres el terreno de Noemí, también tienes que casarte con Ruth la moabita, porque ella es viuda de uno de sus hijos y por lo tanto también tendrías que redimirla a ella. En el versículo 6 el pariente dijo, yo así no puedo redimirla, porque esto podría perjudicar mi herencia, así que yo te cedo mi derecho, redímelo tú. Y en el texto se nos dice que para cerrar un trato en esta época hay algunos que, así como hoy, se aprietan las manos. Hay otros en otras culturas donde para cerrar un trato comercial se tiene una cena o se parte el pan y de esta forma queda sobreentendido que el trato estaba cerrado. En el libro de Ruth capítulo 4, en el versículo 7, se nos dice que se quitaban la sandalia y se le daba a la persona para de esta forma simbolizar que un trato comercial estaba sellado. En los primeros versículos nosotros logramos ver cómo en el libro de Ruth se establece lo que en cierta forma ya les había comentado antes. Todo el asunto de redimir al pariente cercano se relacionaba con la tierra, ¿sí? A pesar de que a veces nosotros romantizamos un poco el texto bíblico, eso no está mal, simplemente que solemos desconectarlo de su contexto histórico. Entonces, una de las ventajas, creo yo, de todos los que nos acompañan en estos videos es el poder siempre lograr descubrir estos espacios. No nos dan para hacer un estudio detallado de cada versículo, pero al menos entender el contexto histórico de forma general de cada pasaje. Y en este pasaje, le explicábamos en un video anterior, el asunto de la redención tenía que ver como habían personas que podían quedar desamparadas, las mujeres particularmente. Entonces, si una mujer sin hijos, o sea, una mujer que no tenía hijos o cuyos hijos morían, como en el caso de Noemí, pues se refugiaba en su esposo, pero si su esposo también moría, entonces la tierra le quedaba a ella, pero ella no podía heredar dicha tierra y esa tierra corría el riesgo de perderse. Entonces, para que eso no pasara, es que decíamos, Dios instituye el principio de la redención para que el pariente más cercano pueda casarse con esa persona y así tomar la tierra y de igual forma pues producir una herencia que garantice que la tierra siempre va a estar y va a permanecer en la familia a la cual originalmente pertenecía. Entonces ustedes ven que el asunto de la redención no era nada más porque, yo me quiero casar contigo y ya, no. O sea, el asunto de la redención tiene que ver con la transmisión de la tierra que les pertenecía. Por eso dice el texto que la tierra que era de Elimelech en este momento le pertenecía a Noemí, que era la esposa, y a Ruth, porque parte de la tierra de Elimelech le pertenecía al ex esposo de Ruth. Luego el texto más adelante, ¿no?, nos dice que el Boaz va ante los ancianos y les dice, ustedes son testigos
yo voy a redimir la propiedad de Noemí, me voy a casar con Ruth, y me gusta mucho el versículo 10 porque dice, y que he tomado como esposa a Ruth la moabita, viuda de Mahlón, a fin de preservar el nombre del difunto con su heredad, para que su nombre no desaparezca dentro de su familia ni de los registros del pueblo. Hoy son ustedes testigos. ¿Por qué me llama la atención esta parte? Porque miren que aún en el capítulo 4 se nos menciona a Ruth como Ruth la moabita. En el texto hebreo, sobre todo, en el texto hebreo existe una tendencia donde cada vez que se menciona al personaje se menciona la característica que permite identificar a dicho personaje. En griego, por ejemplo, no hay tal necesidad. En griego, una vez una persona se introduce en la narrativa, de allí en adelante nos es necesario repetir una y otra vez los títulos o las identificaciones que le caracterizan. Entonces, ¿por qué Ruth la moabita es importante? Porque miren que Ruth seguía siendo moabita. Ruth todavía no se había ni convertido ni estaba, si bien servía al Dios de Noemí, ella no tenía su identidad, todavía seguía siendo moabita, y a pesar de servir al Dios Yahvé, ella no tenía un vínculo completo con él. ¿Ok? Y esa parte es importante, esa parte es fundamental, porque Ruth la moabita no tendría derecho, por tanto, debido a que ella no era una israelita, Ruth la moabita, no tendría derecho a ser redimida de acuerdo a la ley israelita, ¿sí? Porque la ley israelita tiene que ver con la redención de la tierra, y la redención de la tierra originalmente se concebía para los israelitas. Entonces, Ruth la moabita, sin ser israelita, estaba siendo beneficiaria de un principio de la ley israelita. Y eso a mí me llama la atención porque vemos a Dios que dirige el curso de la historia tratando a Ruth la moabita no como ella debía ser tratada de acuerdo a la ley, ¿sí? No porque ella no merecía ser tratada así, pero sí la trata como ella, aunque no lo merecía, sí lo necesitaba. Y a mí me parece que aquí hay una ilustración poderosa de lo que hace Jesús con nosotros, y que lo ilustra también 2 Corintios 5:21, de que el que no cometió pecado, pues Dios lo trató como pecador para que él, que era justicia de Dios, entonces fuese tratado como pecador para que yo, pecador, pudiese ser hecho justicia de Dios, ¿no? Entonces Dios no me trata como merezco de acuerdo a la ley, porque de acuerdo a la ley lo que merezco es la muerte, pero sí me trata de acuerdo a lo que yo necesito. Y Ruth la moabita necesitaba una seguridad, necesitaba un esposo, que en esta época era lo que garantizaba la seguridad, la protección de la mujer. Y ustedes se acuerdan cómo Noemí en el capítulo 1 le dice a Ruth y a Orfa, regrésense porque yo no tengo cómo prometerles seguridad. Pero entonces el texto llega y nos muestra que al final de cuentas, Ruth, que decidió apostar por la inseguridad, por no saber dónde iban a llegar, ni cómo iban a comer, entonces Ruth, la moabita, termina siendo beneficiaria y termina Dios proveyendo lo que ella necesita, aun si de acuerdo a la ley no era propiamente lo que ella merecía. Entonces, una ilustración poderosa de lo que Dios hace con nosotros y de cómo Dios nos trata de acuerdo a lo que necesitamos. Y también entonces aquí automáticamente me hace pensar un poco en cómo nosotros tratamos a las personas. Porque a veces, y aquí quiero ser claro en que no estoy hablando tal vez de pronto de alguien que nos hizo daño, alguien que abusó de nosotros. Entonces, estas situaciones conllevan dolor y conllevan un proceso de sanación, de perdón, donde quizás el proceso es un poco diferente. Hablo más bien de las oportunidades que tenemos de tratar con aquellos que nos rodean y la forma en que quizás los tratamos. Porque quizás estemos tratándolos según en nuestras mentes como la ley dice, pero no como quizás ellos necesitan. En ambientes donde existen jerarquías, por ejemplo, entonces los ambientes académicos, que es el ambiente donde yo me desempeño, suelen ser bien jerárquicos. Entonces, de acuerdo a tu título, ¿no? Tú estás acá en la pirámide y vas descendiendo de acuerdo al título, de acuerdo a la experiencia, de acuerdo a los logros académicos, y a veces la gente que está acá en la pirámide entonces empieza a tratar mal a los demás, ¿no? Porque ellos están arriba, ¿no? Están en la pirámide. Entonces ellos dicen, no, yo soy tal y yo cumplo tal función. Pero aquí el texto nos muestra que si Dios es capaz de tratar a Ruth como ella necesitaba, ¿quién eres tú y yo para no hacerlo con los que nos rodean? El texto sigue avanzando
Nos dice: los ancianos y todos los que estaban en la puerta respondieron: somos testigos. Aquí viene en cierta forma una parte poética. Y al final del texto se nos dice que Boaz tomó a Ruth, se casó con ella, tuvieron un hijo. Ese hijo se le llamó Obed, y Obed es el padre de Isaí, y Isaí es el padre de David. O sea que Obed, el hijo de Ruth, termina siendo el abuelo de David. Y por esa razón es que Ruth está entre Jueces y Samuel. ¿Por qué? Porque si bien 1 Samuel lleva el nombre de Samuel y demás, el héroe de Samuel no es Samuel, el héroe de Samuel es David. Pero ¿de dónde sale David? ¿Cómo es que conectamos la época de David con la época de los jueces? ¿Y cómo lo conectamos? Bueno, el libro de Ruth nos permite saber cómo. Nos da ese puente entre los libros de la Biblia y nos anticipa y nos muestra que la genealogía de David entonces se conecta con Ruth la Moabita. ¿Por qué esto va a ser importante? Porque según Mateo, Jesús también es el hijo de David. Y entonces Jesús, el hijo de David, es al mismo tiempo Jesús, por derivado, el hijo de Obed. Y por lo tanto, Jesús es el hijo de Ruth. Entonces, al ser Jesús de la línea de David, automáticamente se hace también de la línea de Ruth. Y eso ustedes lo van a descubrir en la genealogía de Mateo capítulo 1. ¿Y por qué esto es importante? Porque Ruth, la moabita, esa que aparentemente no tenía derecho a nada, esa que decidió renunciar a todo y la posibilidad de un mejor futuro por ir a un plan desconocido, por ir a algo que su suegra le dice: yo no sé de qué vamos a comer ni dónde vamos a vivir. Ruth, esa que camina hacia la inseguridad, Dios termina usando ese plan, o más bien la inexistencia de plan, termina usando esa circunstancia difícil de la muerte de su esposo. Dios termina usando las condiciones precarias donde ella se encontraba para dirigirla hacia un rumbo donde al final ella se iba a convertir en una progenitora del Mesías, del Salvador del mundo. Entonces, a veces hay situaciones en nuestra vida que nosotros no entendemos. Y déjame decirte en esta hora, no te esfuerces por entenderlas tampoco, porque al fin y al cabo lo más probable es que no la entiendas y al menos no la vas a entender mientras estés allí. En el libro de Juan, en el capítulo 13, versículo 7, hay un texto muy lindo porque Dios le dice a Pedro: Pedro, lo que yo hago ahora tú no lo entiendes, mas lo entenderás después. Y puede que la historia de Ruth nos ilustra esa idea, porque Ruth probablemente no entendía por qué se había muerto su esposo, no entendía por qué ahora tenían que ir a Belén de Judá, una tierra extraña, no entendía por qué estaba pasando todo lo que estaba pasando, pero al final, obviamente cuando digo al final, tuvieron que pasar muchos años para poder ver esa situación ahora a lo largo, a lo macro, ¿no? Es quizás la diferencia que hay cuando tú subes a la montaña y logras ver desde la montaña el sitio, el territorio. Te das cuenta que hay otra perspectiva, te das cuenta que hay otra visión, te das cuenta que hay otro propósito. Y ese es el propósito que se gana cuando tú confías en Dios, cuando a pesar de que no entiendas lo que está pasando en tu vida, tú decides confiar en Él. Y cuando subes a la montaña te darás cuenta del propósito y de cómo esa situación, vista desde un plano más grande, empezaba a conjugarse y empezaba a tejerse para producir un resultado que no se hubiese podido hacer de otra forma. Pequeñas decisiones, pequeñas situaciones, pequeños momentos en nuestra vida, que en el momento duelen, que en el momento nos tumban, que en el momento nos hacen llorar, pero que al final Dios termina utilizándolas para convertirlas en bendición para ti y para los demás. ¿Qué hubiese sido de la vida de Ruth si no se hubiese casado con Boaz, si Obed no hubiese nacido, si Isaí no hubiese nacido, si David no hubiese nacido, si Jesús no hubiese nacido? Poco sabía Ruth que de una sencilla decisión y de situaciones tan complejas que rodearon su vida dependía el nacimiento del Salvador del mundo. En la decisión y en la inseguridad de Ruth viene Dios y entonces se complace al tomar la historia de Ruth para bendecir no a una, no a dos, sino a todo aquel que cree en su Hijo, para que todo aquel que venga a Él tenga vida eterna, no se pierda, no perezca. Cuán poco sabía Ruth de lo que Dios era capaz de hacer con una situación difícil. Cuán poco sabemos nosotros de lo que Dios es capaz de hacer con la situación difícil que estés afrontando. Así que si en este momento estás lleno de dudas, si no tienes seguridad en tus planes, si no sabes hacia dónde va el curso de tu vida,
no te desanimes, tampoco te desesperes. Simplemente confía en que Dios puede hacer de tu situación una bendición para ti y los demás.